Son las 6 de la mañana con 29 minutos. Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana por videollamada, por Zoom, a Pedro Canaval, socio de Comercio Exterior e Impuestos en Baker Tilly, y a Eliel Amaya, socio de Comercio Exterior e Impuestos también indirectos de Baker Tilly. ¿Cómo están? Buenos días. Buen inicio de 2021 a ambos. Igualmente, Rodrigo, gusto verte por la videoconferencia. Un abrazo, lo mejor para 2021 para ti y para todo el equipo allí en la cabina. Muchas gracias. Buenos días, buenos días. Buenos días, Eliel. Y comienzo contigo, Pedro. Pues sin duda el 2021 se dibuja diferente, no solo por lo que ha sido un traumático 2020 en términos del impacto económico que ha tenido el COVID-19 en todo el planeta, una cierta disminución del comercio internacional que por lo menos en la segunda mitad empezó a recuperarse, pero sobre todo un cambio en la Casa Blanca que va a dar lugar a pues una trayectoria distinta, por lo menos se anticipa en términos de la Organización Mundial del Comercio, que recordaremos el anterior director general, el brasileño Acevedo, renunció porque ya no tenía mayor viabilidad y se buscaba un relevo en la Organización Mundial del Comercio. No se logró justamente porque Robert Lighthizer, el representante comercial de los Estados Unidos, pues no dio el visto bueno necesariamente, y ahora viene una nueva administración que lo va a cambiar todo, además en un país que representa el poco más del 80% de lo que México exporta al mundo. Entonces, bueno, pues todo eso nos deja un panorama de comercio exterior distinto, y preguntarte eso justo, mi querido Pedro, ¿cómo evalúas al comercio exterior en este momento? Y precisamente lo que comentas, Rodrigo, es parte de nuestras tareas en la firma, en Baker Tilly, para crear una estrategia asertiva para nuestros clientes. Y es este análisis puntual del contexto en el que se están desarrollando los negocios. Y tú comentas, viene un año 2021 diferente, y si es diferente, solo habrá que establecer una perspectiva de si lo vemos mejor o peor. Y aquí es donde ciertas variables en el contexto internacional deben de ser consideradas. Y comentabas la número uno, ¿no? Que es este cambio de administración en el gobierno de Estados Unidos, lo cual pues genera incertidumbre. Sin embargo, si visualizamos pues las actividades que como vicepresidente Joe Biden tuvo en el pasado, lo que ha sido la administración Trump, evidentemente la puesta en marcha del TEMEC, y los anuncios que durante su campaña y ahora como presidente electo ha hecho Joe Biden en materia de hablar de mayores estímulos fiscales para reactivar la economía, el tema y el manejo de la pandemia como pues una prioridad en Estados Unidos, y bueno, en el contexto mexicano, este será por supuesto un factor a analizar ahora que tome posesión el 20 de enero para pues tomarlo como una oportunidad. Nosotros lo vemos en un sentido positivo, alejado de las cuestiones políticas, simplemente de las cuestiones técnicas, de cómo a lo largo de la historia los demócratas se han manejado respecto a las iniciativas globales, ¿no? Se ha anunciado por ahí la intención de reincorporar, por ejemplo, Estados Unidos al Acuerdo de París en materia ambiental. Y aquí es donde, bueno, pues los factores, yo te diría, hay muchos, ¿no? Pero 4, yo creo que serían los a considerar en el ambiente de negocio en México. Ya dijimos el primero. Yo diría el segundo, pues estamos en un año electoral en México. El polarizar, pues la sociedad quizá no sea la mejor idea, sino, bueno, pues separar las cuestiones político-electorales de las cuestiones económicas. Número 3, la agenda legislativa, por supuesto, todo esto que viene en materia de outsourcing, los anuncios que se hacen para revisar los órganos autónomos, específicamente pues los órganos de transparencia y el Banco de México. Por supuesto, también la correcta implementación de la estrategia para la vacunación, Rodrigo, pues no solo es un tema de salud, yo creo que ahí sí todos nos preocupamos y debemos preocuparnos por mantenernos pues en casa y con todas las medidas que las autoridades nos están indicando, pero va un poco más allá. En la medida en que sea exitosa la aplicación de la vacuna, pues los semáforos se irán poniendo en verde y entonces la reactivación económica en el mercado interno se verá favorecida. Y pues qué mejor ejemplo que los amigos restauranteros, que bueno, pues han estado muy activos en los últimos días
con el cierre, sobre todo acá en la Ciudad de México. Entonces yo diría que estos 4 grandes temas serán los que marquen la estrategia de cada uno de las empresas y de los negocios, obviamente acompañados de pues, una serie de factores como es el tipo de cambio, el aumento en el precio del petróleo, cosa que resulta positiva para México, y bueno, una serie de variables que ya habíamos venido analizando contigo aquí en Imagen Empresarial, como pues la guerra comercial China-Estados Unidos, que seguramente se va a mantener, y pues los diferentes mercados que se están consolidando, como el norteamericano en nuestro caso, que derivado de la entrada en vigor del TEMEC y de una serie de disposiciones, Rodrigo, que es precisamente lo que vamos a comentar con más detalle el día de hoy, son las que nos marcan a replantearnos la estrategia en materia de comercio exterior para 2021. Entonces yo te diría que este sería como el gran contexto en el cual debemos de desarrollarnos, de tener una prevención, y la palabra se va a llamar así, se va a llamar estrategia de prevención y de implementación para este 2021, dependiendo de cada caso, de cada sector, cada industria y obviamente de las cuestiones sanitarias. Entonces, este sería el contexto general, Rodrigo. Por supuesto, y es clave lo que mencionas, sobre todo porque el TEMEC se aprobó de manera bipartidista en los Estados Unidos, es decir, fue impulsado obviamente por Trump, pero lo aprobaron republicanos, demócratas, vino el Ways and Means Committee, que estaba encabezado por una comisión bipartidista para garantizar que México cumpla, y creo que ese será uno de los retos. Y sumaría, Eliel, el tema del cambio de estafeta en la Secretaría de Economía, que en la parte de la Subsecretaría de Comercio Exterior es clave, digamos, en el seguimiento. ¿Cuál es tu óptica con respecto a lo que podemos esperar en el comercio exterior este 2021? Gracias, Rodrigo. Pues sí, me uno a los comentarios de Pedro. Yo creo que aquí el contexto es muy importante. ¿Qué nos espera? Pues nos espera primero que nada un año complejo, un año con una desaceleración económica que ya se resiente por todos estos meses, pues de semáforos rojos y de pues propiamente lo que implica cuidarse en términos de la pandemia. Sin embargo, también es importantísimo notar que el motor, como ha sido en muchos otros años, en muchas otras décadas, que va a levantar la economía de México es el comercio exterior. Y de ahí que lo más importante que nosotros estamos observando, pues va a ser esta relación que tenemos con América del Norte. Definitivamente siendo el bloque económico estratégico para México, pues vamos a ver que el crecimiento se va a dar justo en ese contexto, ¿no? Por supuesto. Y hablabas, Pedro, de los cambios específicos e incluso procedimientos. ¿Cuáles dirías que son estos y que tenemos que tener visibles en esta estrategia de prevención que ya mencionabas? Fíjate, Rodrigo, que era de esperarse, lo veíamos venir así los que nos dedicamos a la consultoría en comercio exterior, pero entre el 30 de noviembre y el pasado lunes 11 de enero, se publicaron más de 60 disposiciones, reglamentaciones, instructivos, reformas, leyes, reglas en materia de comercio exterior. Entonces, más de 60, imagínate lo que esto implica para la adecuación de los mecanismos y de la logística de operación en materia de comercio exterior. Yo te diría que destaca la nueva ley de los impuestos generales de importación y de exportación. Esta ley, Rodrigo, yo creo que hay que siempre tenerla en consideración desde un marco general que proviene de una adecuación de la disposición mexicana al concierto de disposiciones mundiales. Y ya veníamos tarde, ya veníamos con la tarea un poco retrasada, de 3 o 4 años por lo menos, para armonizar nuestro sistema legislativo en materia de comercio exterior con el del resto del mundo, especialmente con nuestros socios comerciales principales, Canadá y Estados Unidos. Y esta nueva ley es una gran noticia, Rodrigo, tarde, pero buena noticia, y creo que el gobierno mexicano ha hecho una buena labor, no solo en la construcción de esta ley, que es una ley que se armoniza con la sexta enmienda de la Organización Mundial de Aduanas. Esto, bueno, pues tiene que ver con una serie de cuestiones y de factores de seguridad, de logística, de normatividad, pero sobre todo, Rodrigo, y aquí yo creo que tenemos que verlo conjunto con la entrada en vigor del TEMEC, dado que el TEMEC tiene pues sus capítulos. Muy poco se habla de repente de un capítulo que es el 7, que es el de facilitación comercial y operación aduanera. Normalmente estamos muy atentos y debemos de estar atentos
en el capítulo laboral, en el capítulo de medio ambiente, en el capítulo energético, y yo sumaría este cuarto capítulo como estratégico para la prevención en materia de facilitación comercial. Y esta nueva ley nos reduce en 25% la cantidad de fracciones arancelarias. Las fracciones arancelarias, para que el público lo entienda un poco más fácil, son aquellas que se utilizan para poder clasificar la mercancía y entonces señalar si tiene algún impuesto que pagar, alguna cuota compensatoria o requiere de algún permiso o restricción no arancelaria para ingresar a territorio nacional o para exportarse, ¿no? Entonces, este capítulo de facilitación comercial va a ser algo que junto con los otros tres que comenté, nos van a exigir muy puntualmente la comunidad internacional del comercio, pero especialmente Estados Unidos y particularmente la administración demócrata. Por supuesto. Poco también se comenta. Pedro, tengo que hacer un corte, pero regresando, nos quedamos pendientes con esa otra parte que no es tan visible y me parece importantísimo esto que has destacado. Pero vamos al corte, regresamos con más. Esto es Imagen Empresarial. Estoy platicando esta mañana con Pedro Canaval, socio de Baker Tilly, y también Eliel Amaya, ambos de la misma firma. Regresamos en un momento. Son las 6 de la mañana con 45 minutos, esto es Imagen Empresarial y estoy conversando esta mañana con Pedro Canaval, socio de Comercio Exterior e Impuestos de Baker Tilly en México, y Eliel Amaya, socio de Comercio Exterior e Impuestos Indirectos de Baker Tilly. Y Pedro, nos quedamos pendientes con un tema que nos decías, pues no está tan visible, digamos, en la agenda de lo que se discute a propósito del comercio exterior. Sí, te decía que al margen de las disposiciones y los cambios en México internamente, cosa que evidentemente va sincronizada con las disposiciones a nivel mundial en materia de comercio, como lo es los números de identificación comercial, que estamos llamando ahora los NICOs, que generan información estadística sincronizada para poder identificar de mejor manera las mercancías en México y que han sido pues un motivo de controversia en la industria y en el comercio aquí en México, que ya seguramente lo vamos a poder ir explicando más adelante. Tenemos en la firma planeados algunos eventos específicos para poder dar a conocer cómo llevar a cabo esto de mejor manera, pero algo que no se analiza en muchas ocasiones, Rodrigo, era el hablar de las disposiciones que se publican del otro lado de la frontera. Y también dentro de este cúmulo de disposiciones que se publicaron, Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, conocido como CBP, publicó su Plan Estratégico 2021-2026. Fíjate, es quinquenal de 5 años, ¿no? En donde destacan 3 ejes y 9 objetivos. No los voy a leer, obviamente, pero hay una serie de conceptos que nos dan la idea de hacia dónde va pues la actividad de protección en aduanas de Estados Unidos, que son enforcement, secure trade, targeting, partnerships, data analytics, intelligence e infraestructura, ¿no? Que esto quiere decir, bueno, capacitar al personal, cuidar a la población de Estados Unidos en materia comercial y en materia de tránsito de pasajeros. Evidentemente el tema de la pandemia jugará un papel preponderante, ya lo vimos, ayer anunciaron que va a necesitarse una prueba de COVID para poder subirse a un avión y viajar a Estados Unidos. En fin, entonces, si nosotros hacemos un análisis profundo de la estrategia de aduanas de Estados Unidos y la contrastamos con nuestros cambios en las disposiciones, pues evidentemente estamos llamados a través de la Secretaría de Economía y especialmente a través del SAT y aduanas de México a caminar de manera sincrónica para que pues obviamente el tránsito de mercancías y de personas cumpla con estas disposiciones en materia de facilitación comercial que nos impone el TEMEC a partir del año pasado. Esas serían así de manera muy panorámica este cúmulo de disposiciones y de nueva información que está desde noviembre del año pasado flotando en el ambiente y que, insisto, Rodrigo, vamos a estar anunciando eventos especiales para poder difundirla y explicarla de manera más puntual. Y esto es clave. Y Eliel, en ese contexto, ¿cuáles son las oportunidades que surgen para las empresas en México en este nuevo panorama que van dibujando ambos?
Por supuesto, Rodrigo. Mira, me suscribo también a lo que Pedro ha comentado. Me gustaría, antes de entrar específicamente a las oportunidades, tratar de comentar al auditorio que todas estas disposiciones que están viendo la luz desde noviembre a la fecha, pues las podemos poner en tres hilos que tienen que ver precisamente con esta visión de desarrollo de América del Norte, donde el primero de ellos sería pues el tema de fortalecimiento de lo que ya está publicado del TEMEC y cómo se alinean todas las disposiciones que tienen que ver con el tránsito de mercancías entre los países de la región. El segundo de ellos sería la normalización, esta parte muy importante que ha comentado Pedro de las disposiciones que ahora van a incluir las normas de información comercial, las llamadas NICO, cada vez también se van a reforzar de todo el trabajo que se ha venido haciendo en términos de normas oficiales. Y por último, porque no podemos dejarlo de lado, son los cambios sensibles que hubo también en temas de fiscalización, que ahí pues vamos a ver también cómo gobierno federal pues se sirve de esta actividad económica tan importante como es el comercio exterior para efectos también de poderlo fiscalizar. Ahora, ¿qué oportunidades tenemos? Lo hemos venido platicando dentro del contexto del mismo TEMEC. Se han generado estrategias específicas para integrar cadenas productivas en la región. Y aquí no podemos dejar de lado lo que ha estado sucediendo alrededor del mundo, donde ahora las empresas transnacionales lo que están buscando es tener proveeduría y tener producto ya terminado, en su caso, en cerca del territorio donde van a vender. Lo que hemos denominado como el nearshoring ha llevado a que muchas empresas estén cuestionando qué están haciendo produciendo del otro lado del mundo, cuando México es un país importantísimo, que tiene mano de obra calificada, que tiene los espacios adecuados para poder hacer la producción y la distribución de mercancías. Entonces, puntualmente lo que estamos viendo como oportunidades en este caso para las empresas en México será integrarse en estas cadenas de suministro regionales que a la vez van a estar enfocadas en producir en México para poder exportar no solo a Estados Unidos, sino al resto del mundo. Sin duda clave. Ahora, ¿qué deberían cuidar las empresas en este contexto 2021? En materia, obviamente, de lo que estamos hablando. Fíjate, Rodrigo, que comentaba Eliel y yo quiero subrayarlo, que la autoridad, en la necesidad de fortalecer los ingresos tributarios, está intensificando sus actividades de fiscalización. Y la fiscalización ahora debemos identificarla no como ya me cayó una auditoría para revisar mis ingresos del año o mi declaración mensual. Ahora la fiscalización será integral. La fiscalización tendrá la transversalidad de revisar desde que esté correcto mis datos de RFC, por ejemplo, mi domicilio, mis obligaciones fiscales. Por ejemplo, hemos encontrado temas que atoran el comercio exterior en donde un socio accionista de una empresa no está dado de alta en ese régimen y por esa razón le cancelan el padrón de importadores a la empresa. Entonces, esto, insisto, es transversal y el cuidado y la prevención tienen que ser de punta a punta, desde el RFC hasta no contar con créditos fiscales pendientes de pago, porque nos puede entorpecer la operación de comercio exterior. Y yo aquí diría que el manejo de la información, el análisis de la información y el control de la información van a ser las herramientas que los tomadores de decisiones van a privilegiar para poder tener esa prevención que hablábamos al principio, de no tener contingencias en la operación de comercio exterior en los negocios. Y la oportunidad que se nos viene hay que verla en sentido positivo para compensar lo que sucede en el mercado interno derivado de la pandemia y pues la semaforización sanitaria. Debemos voltear hacia el extranjero y utilizar nuestras herramientas como es el TEMEC y todo lo que estas ventajas nos pueden dar con una pues macroeconomía estable, nuestro tipo de cambio, nuestros indicadores, para usarlo de palanca. Y pues yo aquí le diría a Eliel, tú sabes perfectamente que ese control de la información y el análisis tiene que ser a través de los medios tecnológicos de manera necesaria y ahora más porque todo se lleva a cabo de manera remota derivado de la pandemia, ¿no? No sé, Rodrigo, también creo que esto debe de tocarse así, ¿no? Sí, claro, es un tema fundamental y sobre todo porque las tecnologías de la información justamente atienden parte de lo que mencionabas en términos de pues esta gestión rigurosa de punta a punta en términos de un fiscalizador mucho más activo en este contexto, pero también, Eliel, de oportunidades clave, pero asesoría en términos de la gestión que debes tener para poder estar listos y aprovecharlas.
Sí, definitivamente. Yo creo que aquí los componentes clave que tiene que cuidar cualquier organización es el uso de las tecnologías. No te puedes dar ya el lujo de decir voy a invertir si es que tengo posibilidad en algo tecnológico, sino se vuelve una dinámica estratégica. No puedes darte el lujo de tener menos información que la que puede tener en su caso la autoridad para poderte fiscalizar. Entonces, poder utilizar la tecnología será vital. Y el segundo punto que es importantísimo tiene que ver con lo que se conoce como el operador económico autorizado. Este operador económico autorizado, que en alguna ocasión venimos a platicar aquí también con tu audiencia, nos va a dar una calificación como operadores del comercio exterior seguros, y eso es una, déjame llamarle, parte de tu currícula para que compradores en el extranjero, para que aquellos que reciben tus mercancías tengan la confianza de comprar tus productos. Entonces, me parece que estas dos situaciones es algo primordial que debe de estar enfocada cualquier organización que pretenda comercio exterior en este 2021. Sin duda, así es. Pues agradecerles a ambos que hayan estado conmigo. Por supuesto, habrá otros temas en la agenda del comercio exterior que tienen que ver incluso con la política doméstica, a ver qué piensan los estadounidenses, que ahora están ocupados obviamente en otros temas de la transición, pero el asunto de los autónomos que forman parte, por supuesto, de lo que tiene firmado México en sus acuerdos de comercio exterior, el IFT, la COFES, etcétera, es decir, órganos que dan garantía de un piso parejo y de un árbitro en ese sentido. Y por supuesto lo que decíamos, el relevo en la Secretaría de Economía. Si vienen cambios, pues habrá que estar atentos que los que arriben tengan el conocimiento técnico suficiente para lidiar con la compleja y técnica relación también que tenemos en materia comercial con Estados Unidos y Canadá. Muchas gracias a ambos. ¿Dónde los encuentran, estimado Pedro? ¿Dónde encuentran a Baker Tilly? Claro, principalmente en nuestra oficina virtual, que por cierto tendremos sorpresas este año, una nueva oficina virtual, bakertilly.mx, y nuestras redes sociales, Rodrigo, en donde somos muy activos, tú lo sabes, y de hecho junto contigo, en LinkedIn, Baker Tilly México o Baker Tilly MX, LinkedIn, Facebook, en nuestro canal de YouTube y Twitter también. Por ahí nos pueden encontrar y estamos pendientes para poder generar alguna sinergia de negocios con algún cliente o con el público en general. Pronto nuestro calendario de eventos estará siendo publicado para pues, poner a disposición del público no solo temas de comercio exterior, sino también legales, de consultoría, contaduría, impuestos, precios de transferencia, etcétera. Todo lo que Baker Tilly tiene como catálogo de servicios, Rodrigo. Muchas gracias y buen arranque para ambos. Ahí escuchamos a Pedro Canaval, socio de Comercio Exterior e Impuestos en Baker Tilly, y a Eliel Amaya, socio de Comercio Exterior e Impuestos Indirectos en Baker Tilly. Mundo de Negocios Baker Tilly. Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.